¿Quién es Dios en la Biblia? La Biblia no se va a demorar en buscar pruebas o razones para demostrar la existencia de Dios. La palabra de Dios va a ser bien clara en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. La Biblia da por sentado el hecho de que Dios existe. Y vamos a la primera pregunta de esta lección, que es una lección bien directa, bien clara, todas ellas. ¿Cuántos dioses hay? Y vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6, donde la palabra del Señor dice: un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. La palabra va a ser bien clara. Nosotros, los cristianos, tenemos solamente un Dios. A ese Dios rendimos adoración. Es cosa muy curiosa porque en este mundo las personas tratamos de tener muchos dioses. La tendencia del ser humano es tener varios dioses. A veces esos dioses son el trabajo, otro dios es el placer, placeres mundanales, algunos vicios, otros tipos de placeres sensuales. De todos esos diosesitos que tienen los seres humanos, la palabra nos va a decir que hay un Dios verdadero. Hay solamente un camino verdadero y en ese camino verdadero hay solamente un Dios. El Padre dice, el Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta primera pregunta? ¿Cuántos dioses hay? Hay solamente un Dios, un solo Dios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Un día Jesús se encontró con una mujer samaritana y empezaron a conversar cosas muy profundas. Y ella le hizo precisamente esta pregunta: ¿quién es Dios? ¿Cómo así es Dios? ¿Puedo adorar a Dios aquí, allá? ¿Dios es alguien a quien yo puedo tener en una estatua, en un lugar o en cierto lugar? ¿Solamente puedo encontrar a Dios en determinado lugar? ¿Cómo así es Dios? ¿Y cómo así es Dios? El siguiente texto se encuentra en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24, donde Jesús va a contestar no todas las preguntas acerca del carácter de Dios. Entiende que Dios es alguien sumamente grande, alguien mucho más complejo de lo que nosotros somos. Este mundo es apenas un puntito de polvo en lo que es el universo. ¿Te imaginas lo que somos nosotros frente a la grandeza de Dios? Entonces, ¿cómo así nosotros podemos conocer a Dios? ¿Es posible conocerle? Sí, hasta donde es posible, hasta donde nuestra mente humana puede imaginar, puede pensar, puede reflexionar acerca de Dios. Pero Jesús, con este versículo, capaz es el versículo donde Él explica con más cercanía este concepto. Él va a decir: Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, es la respuesta para esta segunda pregunta. Ahora, en la palabra del Señor va a aparecer varias veces, desde el mismo libro de Génesis, que Dios se refiere a sí mismo en plural. O sea, como que no hay solamente una persona para lo que es la divinidad, para lo que es Dios. De hecho, la palabra de Dios va a referirse a este Dios difícil de entender, este Dios que es más de una persona, como la deidad a veces. Y esta deidad tiene personas, ¿Cuáles son estas tres personas de la deidad? Y vamos a citar la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, donde el apóstol San Pablo va a decir algo bien interesante. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es algo difícil de entender, pero la palabra de Dios nos va a mostrar de que aunque Dios es uno, de alguna forma muy misteriosa, que nosotros no podemos entender, que va más allá del propósito, que va más allá de la intención, porque alguno puede decir, son tres personas pero tienen un solo propósito, una sola intención. No, hay más que eso en la palabra de Dios, pero no sabemos qué tanto. Tratar de definir este misterio es algo difícil, pero Dios es grande, Dios es grande. Y lo que la Biblia nos va a decir es de que este Dios se manifiesta, tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, cuando se despide de sus discípulos, les instruye de que bauticen a sus seguidores en el nombre, interesante, no menciona nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este Dios, que es uno,
tiene también tres personas. Entonces esa es la respuesta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal vez uno de los momentos en la historia donde se manifestó estas tres personas de la deidad de forma más clara fue cuando Cristo Jesús fue bautizado. Allí Él, el Hijo de Dios, Dios mismo, sale del agua, se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Quién era esa persona? Dios el Padre. Y desciende de los cielos una forma como de paloma, el Espíritu Santo de Dios. Esta probablemente fue una de las únicas veces que los seres humanos vimos esa manifestación de esas tres personas de la divinidad en un solo momento. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va a decir al respecto? Vamos a buscar Primera de San Juan. Este no es el Evangelio, es la primera carta de San Juan, que se encuentra cuando tú abres la Biblia cerca al final, allí cerquita al libro de Apocalipsis. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, la palabra de Dios nos va a decir lo siguiente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La palabra del Señor va a ser bien clara, bien categórica. El fundamento del carácter, lo más importante del carácter de Dios, lo resaltante del carácter de Dios es de que Él es amor. Dios te ama. Es una de las grandes verdades de la santa palabra de Dios. Entonces esa es la respuesta. Dios es amor. Ahora, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno va a ver que no está en ella un Dios distante, un Dios que nos ha creado y se ha olvidado de nosotros. Todo lo contrario, la Biblia nos va a decir de que Dios se quiere relacionar con nosotros, de que el Señor quiere estar cerca a nosotros. ¿Cómo nos considera Dios? Vamos a esta siguiente pregunta y vamos a buscar en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice lo siguiente, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dios no es alguien lejano a nosotros. Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere acercarse a nosotros. Él quiere hacerse amigo de nosotros. Él quiere, si estás lejos de Dios, si tú sientes que tu vida está lejos de Dios, si quieres acercarte a Él, hay un Dios que te espera con los brazos abiertos. Y tanto así que Él nos considera sus hijos queridos, sus hijos a quienes Él no va a hacer daño. Dios se muestra a sí mismo como un padre bueno, no como cualquier padre, el mejor padre que pueda haber. Ese es nuestro Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Qué es lo que nos dice la palabra santa de Dios? Salmos capítulo 40, versículos 1 y 3. Mira lo que dice ahí la Biblia. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en Jehová. Bueno, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta es una respuesta bastante clara. Dios sí se preocupa por nuestros problemas. Dios sí se preocupa por nosotros. A veces parece difícil de entender. A veces pareciera que no es así. Pero hay un propósito, hay un plan en este mundo. Y este plan busca la salvación, una redención de toda aquella persona que quiera buscar y conocer y amar a Dios en esta vida. Vamos a la siguiente pregunta, que es ya el resumen de la lección. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y hay varios versículos muy interesantes. En primer lugar, respetar el nombre de Dios.
Éxodo capítulo 27, este es uno de los mandamientos, un mandamiento muy lindo que nos habla de que debemos respetar el nombre de Dios. No debemos tomar su nombre en vano, obedecer al Señor. El apóstol San Pablo, frente a un concilio que lo acusaba y le decía, tú ya no debes hablar más de Dios, no debes mencionar su nombre, no debes hablar de Cristo Jesús. Pablo dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Otra cosa que uno puede hacer es poner siempre a Dios en primer lugar. En el Sermón del Monte, Cristo Jesús se refirió a la gente y le habló acerca de la importancia de no preocuparse en demasía por las cosas de cada día. Y una de las cosas muy bonitas que él dijo es de que la clave para ser una persona feliz en este mundo es poner y buscar a Dios en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y finalmente, amar a Dios de todo corazón. ¿Sabes? El resumen de la ley, el resumen de la palabra de Dios es que Dios nos ha amado y nosotros tenemos que buscar amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. ¿Cuál es la resolución que deberías tomar hoy? La que te invito a tomar en esta hora. Dice nuestra lección, creo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. ¿Tú quisieras hacer eso? ¿Quisieras aceptar a Dios como tu Padre que te ama, tu Padre que te está buscando, un Padre bueno que puede cambiar tu vida siempre para bien? Si tú quisieras hacer eso, pon tu firma ahí al pie de la lección y que Dios te bendiga.